Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Evaris Bartolo, exministro de Asuntos Exteriores de Malta, para hablar sobre lo que está ocurriendo con la demografía europea. Muchas gracias por dedicar su tiempo. Gracias por esto. Yo de mera horas yo disfruto que estraguen lo que está haciendo, que me parece muy importante. Incorporamente veis estilos diferentes y normalmente se believs porque estrera una raíz ventril. Sí, en realidad ese era mi principal objetivo al hacer un podcast. Incorporar voces expertas e interesantes que no se incluyen si no llegan a las conclusiones correctas. Hoy quiero abordar un tema delicado basado en un artículo que escribiste recientemente. Acabamos de ver la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y es bastante sorprendente porque tiene muchos componentes. Quiere poner fin a la expansión de la OTAN. Quiere revivir, más o menos, la doctrina Monroe. Hay muchos elementos en ella. Pero el aspecto europeo también es interesante, porque Europa ya no se considera relevante. En la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se predice el fin de la civilización europea. La proporción relativa del PIB mundial sigue desplomándose, lo cual es algo muy real, pasando del 25% al 14%. Vemos un auge del autoritarismo a través de ataques a la oposición política, a la libertad de expresión, el declive demográfico, la migración masiva y la incapacidad de la cultura para reproducirse a sí misma. Así que hoy íbamos a abordar uno de estos problemas, y ese es el declive demográfico. Los europeos simplemente ya no tienen muchos hijos, y eso importa. Escribiste un artículo muy interesante sobre este tema, y me preguntaba si podrías desarrollar tus ideas. Bueno, el título de mi artículo era Suicidio demográfico. En realidad es un término muy contundente que tomé de la Fundación Schuman hace 7 años. Creo que tuve suerte, Glenn, de que en mi función ministerial pasé de educación a empleo y luego a asuntos exteriores. Ese tipo de responsabilidad me hizo ir más allá de una mentalidad compartimentada, en la que tendemos a ver las distintas áreas de la vida como aisladas y separadas entre sí. Solo para que lo sepas, durante los 7 años que fui ministro de Empleo y asistí al Consejo de Asuntos Sociales en Bruselas, nunca hablamos de demografía, aunque hablábamos de la fuerza laboral, incluso cuando tratábamos la escasez de competencias. La única vez que hablamos de demografía, porque estaba relacionada con la migración, fue cuando yo era ministro de Asuntos Exteriores. Y aún entonces tratamos la migración solo como un asunto de seguridad, no como algo vinculado a la fuerza laboral o al empleo. Ahora bien, esto es muy grave, porque la Unión Europea, durante los últimos 50 años, no es algo que haya ocurrido ayer, ha estado en declive demográfico. Si miramos hacia adelante, se espera que el próximo año la Unión Europea alcance su punto máximo, pero a partir de entonces comenzará a disminuir, y podría hacerlo de forma drástica si su población no se renueva con personas de fuera. ¿Por qué ocurre esto? Porque cada mujer de la UE de media, en los 27 países de la Unión Europea, tiene menos de 2 hijos, y en la mayoría de los casos solo uno, lo que significa que para 2050 la población disminuirá aproximadamente un 9%. No parece mucho, pero si se entiende lo que representa ese 9%, es mucho más significativo en lo que respecta a la población en edad de trabajar. ¿Sabes? Disminuirá en 25 millones. La fuerza laboral, en términos de edad de trabajo, se reducirá en 25 millones. Para el año 2100, disminuirá en 55 millones. Y de nuevo, no se trata solo de mirar las cifras. Hay que observar la composición de esas cifras. Así que mientras la población en edad de trabajar disminuye al menos en 1 millón al año, la población mayor de 85 años se duplicará.
Así que puedes imaginar lo que esto significa. Se necesitan más personas que trabajen. Se necesitan más personas que paguen impuestos para poder costear un sistema de protección social, uno que proporcione atención sanitaria, no solo cuidados para las personas mayores. Y esto está ocurriendo en un momento en que hay líderes que dicen desmantelemos el sistema de bienestar porque ahora debemos pasar a un estado de guerra, ya no un estado de bienestar. Recuerdo haber formado parte de una Unión Europea que antes presumía de su modelo europeo, político, de derechos humanos, de democracia, de diversidad, de inclusión, de solidaridad social, en cuanto al reparto de la riqueza y de protección medioambiental. Pero ahora todo ese modelo europeo ha sido tirado por la ventana, y el nuevo modelo europeo es guerra, guerra, guerra. Ya sabes, no hace falta un documento de la administración estadounidense para ver que la Unión Europea se está volviendo aún más irrelevante. Quiero decir, en términos de la realidad geopolítica, hay muchos factores estructurales que muestran que el papel central de la UE se perdió hace tiempo, y era inevitable que se volviera aún más irrelevante. Pero en lugar de intentar en Twitter, aún tu Athén existe en Devik, parece que la actual dirección de la UE está empeñada en empujar a la Unión cada vez más en ruidad. Sí, bueno, uno de mis principales intereses académicos se inclina hacia incorporar el aspecto social en la política, porque reconocemos que la política y la economía no pueden considerarse por separado. Ese es el principio fundamental de la economía política. La sociología también es muy importante. Antiguamente era habitual que todo esto se integrara, pero ahora lo hacemos menos. Algo como el descenso de la natalidad no solo es con el tiempo una especie de suicidio si no nos reproducimos, sino que además tiene consecuencias económicas, políticas, geopolíticas, de seguridad y sociales. Quiero decir, si miras países como Corea del Sur, por ejemplo, verás que las bajas tasas de natalidad también tienden a correlacionarse con altas tasas de suicidio. Porque ya sabes, los seres humanos somos animales sociales. Nos organizamos en grupos, buscamos pertenecer a grupos. Y la familia es el más importante de todos, donde existen jerarquías benignas, donde las personas asumen responsabilidades por los demás dentro del grupo, en lugar de limitarse a reclamar derechos individuales. Así que es algo bastante crucial. Sin embargo, esto no suele entrar mucho en el debate comunitario o político más amplio, pero eso se debe a que siempre hemos tenido poblaciones en aumento. Ahora que va a desplomarse, por eso encontré tu artículo fascinante, porque es un tema que debería estar en primer plano, ya que definirá muchos de nuestros problemas en el futuro. Recuerdo que hubo, creo, un intento débil, no en esta comisión, sino en la anterior, de crear realmente un comisario encargado de analizar la demografía. Pero fue una especie de moda pasajera y bastante superficial. Porque lo que debemos recordar, Glenn, es que algunas personas que puedan estar siguiéndonos dirían, oh, pero ¿por qué pensar en 2050? Faltan 25 años. ¿Y por qué pensar en el año 2100? El declive demográfico de la Unión Europea ya está aquí, así que no estamos hablando del futuro. Basta con decir que, si miramos las cifras de empleo actuales, la Unión Europea tiene casi 4 millones de vacantes, 3,9 millones, que no puede cubrir porque no nacieron suficientes bebés hace 20 o 25 años. Así que tiene que traerlos de algún sitio. ¿De dónde los va a traer? De la migración. Hablaremos de la migración porque es un tema tan tóxico. La discusión al respecto se ha vuelto tan irracional y tan polarizadora que uno ni siquiera se atreve a mencionarla como una posible alternativa al declive demográfico, con todas las complicaciones que ello conlleva, obviamente.
Pero el declive demográfico ya se está sintiendo ahora, no solo en términos de cifras, sino también en cuanto a la escasez de competencias. Sabéis que la Agencia Europea de Empleo registra cada mes la falta de competencias en las profesiones de toda la Unión Europea. Al menos el 63% de las pequeñas y medianas empresas afirman que no encuentran el talento que necesitan para funcionar. Esto no se trata de crecer, sino de poder operar. La propia Unión Europea ha informado de escasez en unas 42 profesiones diferentes, principalmente en las áreas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Necesita unos 2 millones de titulados en esos campos, y eso es para el presente, no para el futuro. Así que cuando se habla de que la Unión Europea es fuerte, de que está reconstruyendo su ejército, desarrollando un complejo militar industrial, bueno, ni siquiera ni a los jóvenes para el ejército. En la última encuesta, solo el 32% dijo estar dispuesto a alistarse. Y también carece de las personas cualificadas necesarias para el propio complejo militar industrial. Esa es la falta de visión. Y como decías, cuando hay países con este tipo de declive, la gente demuestra que también ha perdido la confianza en el futuro. Una de las razones por las que los jóvenes no quieren unirse al ejército es que, sin duda, no se sienten inspirados por los líderes actuales, quienes, en lugar de ofrecerles prosperidad, les han dado una vida social muy difícil y peligrosa. No se sienten orgullosos de pertenecer a una entidad que no los cuida. Esto es algo muy profundo. No estamos hablando, repito, no estamos hablando simplemente de no tener a las personas para ocupar los empleos que se están creando, sino de un sentimiento de desesperanza y de estar perdidos. Y por eso no se trata solo de un declive demográfico, sino también de un declive civilizacional. Creo que algunos políticos, como Víctor Orbán, podrían ser recordados de manera diferente a cómo se les vilipendia ahora, porque muchas de las ideas sobre la restauración de los valores tradicionales podrían ser en realidad una respuesta a los excesos del liberalismo, que a menudo desgarran las instituciones tradicionales como la familia. De hecho, hay investigaciones que respaldan la idea de que si se colocan algunas cruces en las aulas, por ejemplo, o se anima a los niños a asistir a la misa de Navidad, o lo que sea, algo que inculque un sentido de identidad religiosa en la población, se observa un efecto. Cuando las personas se identifican como cristianas, por ejemplo, suelen casarse antes, divorciarse menos y tener más hijos. Y a medida que esos hijos crecen, es más probable que tengan un padre presente. Se observa menos comportamiento antisocial y es más probable que terminen la educación secundaria. Sus hijos no van a la cárcel, consumen menos drogas y menos alcohol, hay menos violencia y forman sus propias familias estables con tasas de natalidad más altas de nuevo. Así que existe esta forma diferente, bueno, llámalo ingeniería social si quieres, pero son maneras de fomentarlo. No todas estas cosas funcionan, por supuesto, pero es interesante que algunos políticos estén hablando realmente de ello. Recuerdo que estuve en el Banco Central de Hungría para dar una charla y el presidente del Banco Central salió y pronunció un discurso preguntando, ¿qué tipo de economía tenemos? No podemos medir solo el PIB. Tenemos que analizar qué incentiva la restauración de la familia numerosa, por ejemplo. Son grandes ideas. Y parece que en algún momento todos los países europeos tendrán que mantener esta conversación. Creo, Glenn, que la tragedia es que si optamos por la división tradicional entre derecha e izquierda, que sé que hoy en día no tiene mucho sentido, realmente hay que desarrollar qué significan esas etiquetas. Pero creo que la tragedia ha sido que los temas de los que hablas y de los que hablan personas como Orbán. Recuerdo que mi primera conversación con Lavrov me sorprendió porque me hablaba de la importancia de los valores tradicionales, importancia de la familia. Es importante que no los descartemos.
Me sorprendió bastante que en una conversación entre dos ministros de Asuntos Exteriores surgiera este tema, pero lo entiendo, tiene mucho sentido sacarlo a relucir, porque creo que debemos hacerlo. Sea cual sea el ámbito en el que estemos implicados, economía, geopolítica, política, asuntos sociales, importa. Tenemos que afrontarlo como si las personas importaran. Al fin y al cabo no lo hacemos por sí mismo, ni por nuestra ambición o nuestra carrera, sino principalmente por el bien común de la gente. Lo que me parece trágico es tratar estas cuestiones como si solo forcetaran a personas como Orbán y Lavrov. Y luego, desde el otro lado, cuando siempre estás haciendo campaña por los derechos civiles y diciendo que la familia es importante, y hablando como si el secularismo significara que no debe haber ética, como si el liberalismo significara que no deberías tener ningún valor en absoluto, sí, entonces no tiene sentido. Ya no tiene sentido. Especialmente entonces, porque cuando nos preguntamos, de acuerdo, hay un declive demográfico, lleva ocurriendo desde hace 50 años. Incluso si los gobiernos actuales de política, como frágil desgravación fiscal, o de ayudas en efectivo a las parejas para que tengan más hijos. En primer lugar, no va a suceder automáticamente ni de un día para otro. Y sabemos que tenemos que afrontar el difícil tema de la migración. Ya sabes, acoger a personas como ha ocurrido a lo largo de los siglos para compensar este declive demográfico. Pero una vez más, el debate se ha vuelto tan irracional que parece como si un bando se pusiera del lado de los migrantes sin preocuparse por los sentimientos de los residentes. Mira que el otro escuda sobre el lado de los residentes como si pudiera eliminar la migración por completo. No creo que sea realista esperar que ningún país carezca del grado de inmigración sensata. Y la migración obviamente tiene sentido como tema, porque es una fuerza muy disruptiva. Las personas que llegan están desarraigadas y desplazadas, pero a su vez las personas que las reciben también acaban desarraigadas y desplazadas. No hemos sido lo suficientemente sensibles, creo, como responsables políticos para tener en cuenta ambos lados en lugar de ponernos del lado de uno u otro. Esto ha llevado ahora a la Unión Europea a una situación muy difícil, muy difícil, debido al declive demográfico. Al mismo tiempo, incluso hoy, los partidos de centro-derecha y centro-izquierda hablan de la migración en términos que antes se asociaban, y a veces todavía se asocian, con la extrema derecha. No solo con una retórica anti-inmigración, sino también con políticas anti-inmigración. Al mismo tiempo, si dicen, ampliemos la Unión Europea, porque si incorporamos 4 o 5 países diferentes, la población aumentará en unos 48 millones. Pero esos mismos países también sufren un declive demográfico, así que no son una alternativa. Al mismo tiempo, ¿están preparados para acoger a los migrantes que necesitan para mantener la economía en funcionamiento? En este momento, dado hacia dónde se dirige el debate, eso no va a ocurrir. Entonces, ¿cómo va a salir la Unión Europea de esta situación realmente difícil desde un punto de vista existencial? Creo que la cuestión migratoria es muy importante, porque ya vemos que puede ser muy divisiva. Y como dijimos, el cambio demográfico es un tema muy delicado. Para los conservadores, su objetivo es preservar y reproducir las estructuras y autoridades existentes, por lo que siempre serán muy cautelosos con una migración excesiva, ya que provoca demasiada alteración en la conciencia nacional, por así decirlo. Los liberales, en cambio, suelen centrarse más en el individuo, por lo que son mucho más receptivos a una mayor migración. Pero no tiene por qué ser un tema polarizador si se mantiene en un nivel moderado. Si tienes una población que se está reproduciendo y estás introduciendo algunos migrantes, entonces la cultura puede reproducirse dentro de unos cambios aceptables que ocurren de forma natural con el tiempo.
Pero lo que se observa con una población en caída, que debe compensarse mediante inmigración masiva, incluso si esa inmigración masiva no está disponible, es que, en la práctica, se convierte en un reemplazo. Y esto lo vemos incluso ahora en la derecha política. Hablan de un reemplazo deliberado, como una estrategia para destruir nuestra civilización. Los liberales entonces dirán que no, que eso es una teoría conspirativa. Pero ya sabes, esto es solo una retórica polarizadora. La cuestión es que los cambios demográficos están ocurriendo demasiado rápido. Y luego, por supuesto, los políticos tienen que responder. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? Veo a nuestros propios políticos sugiriendo que, bueno, si tu familia ha estado aquí durante cientos de años, o si llegaste el año pasado y ahora eres ciudadano, todos somos los mismos ciudadanos. No significa nada. Quiero decir, si esto es todo lo que somos, personas que caminan y hablan, portando un pasaporte, que simplemente residen en el mismo lugar, así no funciona la civilización humana. Sabes, hay sociólogos como Robert Putnam, que se considera a sí mismo liberal, pero que también reconoce que cuanto menos homogéneas se vuelven las sociedades, menos generosas suelen ser, menos democráticas son. Porque para la persona promedio en la calle, ni siquiera se desea necesariamente una redistribución económica cuando quienes te rodean no se consideran parte de tu grupo, parte del grupo propio. Así que puede ser extremadamente perturbador. Pero como has dicho, realmente no se nos permite abordar este tema, porque en cuanto sugieres que quizá los grandes cambios demográficos pueden ser disruptivos para la sociedad, la gente se incomoda. Suena como si te estuvieras adentrando en la intolerancia o algo por el estilo. Pero es una visión tan miope. Puedo mencionar algunos ejemplos sobre los que he leído. Por ejemplo, hay una pequeña comunidad de unas 4,000 personas que vive a las afueras de Frankfurt, y luego, en cuestión de semanas, una comunidad siria de más de 40,000 personas se mudó junto a ellos. Quiero decir, ¿cómo se puede esperar que eso sea manejable y que la gente no se sienta completamente abrumada? Aquellos que dicen que vengan, como si de algún modo la integración se resolviera sola y todo encajara por sí mismo. Eso no ocurre. No ha ocurrido ni siquiera en países como el Reino Unido y Francia, que a lo largo de los años también, creo, han descuidado realmente pensar en cómo gestionar la migración, cómo abordar sus aspectos sociales y culturales, no solo la simple llegada de personas. Los migrantes son personas, no son solo trabajadores. Entonces, ¿cómo se aborda esto? Si no se toman las iniciativas educativas, sociales y culturales necesarias para construir estas comunidades, no funcionará. Ya es difícil crear comunidades que compartan una cultura similar, y más aún reunir diversidad y diferentes culturas. Recuerdo que incluso cuando era ministro de Educación, venían padres a decirme, no quiero que mi hija reciba educación sexual porque eso no está de acuerdo con nuestra cultura. Me refiero a pais que vinieras de Siria a Maitre, Malta, como refugiados. No quiero que ella imparta educación sexual, y no quiero reunirme con la directora del colegio porque es una mujer. Y yo solía decir, no. Escucha, nos ha llevado años construir una cultura de igualdad, en la que hombres y mujeres son iguales, y en la que debemos tener educación sexual porque es importante, incluso para las chicas, para que puedan protegerse. Ahora que estás aquí, debes respetar nuestra cultura, porque te conviene hacerlo. Solía tener la misma discusión porque evidentemente aprobamos leyes, incluso cuando yo era ministro de Educación, para proteger, por ejemplo, a los profesores homosexuales. Y el arzobispo católico de Malta está sujeto a esa ley. Y yo siempre decía abiertamente que esperaba que el imán también estuviera sujeto a esa ley. No puede decirme no. Escucha, esto va contra nuestra religión, nuestra cultura, tener un profesor gay en nuestra escuela.
Para construir marcos legales, marcos culturales, cuando hay tanta diversidad, realmente hay que esforzarse mucho y no seguir diciendo que la integración significa dejar que cada uno haga lo que quiera. Creo que el multiculturalismo laissez-faire es muy peligroso. No funciona. Crea problemas. Recuerdo que Glenn tuvo una conversación con el ministro de Educación de Francia después del episodio de Charlie Hebdo en París. Fue por primera vez en 5 años, creo, que en Bruselas, en el Consejo de Ministros de Educación, hablamos de valores. Fue la primera vez porque se consideraba que solo los tradicionalistas, los húngaros, los irlandeses, los malteses, seguían queriendo hablar de valores. Se les veía como anticuados. ¿Por qué siguen queriendo hablar de valores? Estamos aquí, en educación, para hablar de empleabilidad, de competencias. ¿Cómo vamos a digitalizar nuestra educación? Goldbromer Herstal nis de Thurkalkiners Nilfter Manything Nemisk Polfnel Testreda and Antaktword. It's a house you get on mixed this year. As if society does not exist. As if, how can you have a good... Como si ya sabes, ¿cómo puedes tener una buena fuerza laboral si no tienes, de una forma u otra, una estructura social cohesionada? Así que recuerdo haberle dicho, mira, sé que esto puede sonar duro, pero lo que pasó en Charlie Hebdo, os lo habéis buscado vosotros mismos. Porque sí, en nombre del laicismo, no se puede tener religión ni enseñanza de ética en las escuelas porque queréis que sean laicas. Entonces, ¿dónde aprenden estos niños su religión? ¿Dónde aprenden sus valores? No se puede simplemente decir, en nombre del liberalismo, dejemos que todo ocurra como deba, que cada uno haga lo que quiera y todo saldrá bien. No saldrá bien. Bueno, eso ni siquiera es secularismo. El secularismo consiste en separar la religión del Estado. Dostoyevsky, según creo, tenía algunas perspectivas interesantes al respecto, porque quería el secularismo en la medida en que no se mezclaran la Iglesia y el Estado, ya que el Estado corrompería a la Iglesia. Quieres mantener la política fuera de la Iglesia. Pero también le preocupaba mucho que a la Iglesia se le diera solo un pequeño rincón en la sociedad, para ser ignorada y dejada gestionar su propio declive. Eso también es muy peligroso. Creo que la gente olvida que la propia democracia, o incluso desde la Revolución Francesa, surgió dos tradiciones. La Revolución Francesa introdujo el nacionalismo, es decir, si se transfiere la soberanía del monarca al pueblo, entonces el pueblo debe definirse por una cultura, un idioma, una historia, unas tradiciones y una religión comunes. Eso es lo que representa la nación. Al mismo tiempo, surge el liberalismo, que trata sobre los derechos del individuo. Con el tiempo, el Estado-nación liberal ha empezado a desaparecer, porque el liberalismo se ha desvinculado del Estado-nación. Ahora hablamos de que no podemos tener una cultura unificadora. Todo tiene que ser multicultural. Ya no puede haber religión en la sociedad. Se dan todos estos desarrollos muy extraños, y la gente no se pregunta si la sociedad puede realmente sostener esto. Quiero decir, es una pregunta importante que hay que plantearse. ¿Es el liberalismo algo que solo puede existir cuando se equilibra con el nacionalismo? ¿O debería el objetivo del liberalismo ser dejar atrás el nacionalismo y todas las características definitorias de un pueblo? Sabes, creo que muchas de estas cuestiones, si no filosóficas, entonces sociales, deben abordarse. De lo contrario, acabarás con soluciones extrañas. Vi en una universidad de Guangzhou, en China, que están inventando robots humanoides con úteros artificiales, básicamente robots que dan a luz a seres humanos, lo cual suena como un futuro terrible y una solución espantosa a algo que debería estar profundamente arraigado en la naturaleza humana. Sí, porque mientras hablamos del suicidio demográfico de la Unión Europea, no olvidemos que para el año 2100 China tendrá la mitad de su población actual, algo más de 660 millones, creo. Así que este problema del declive demográfico es global. En algunas zonas, especialmente en Europa, se siente con mucha más intensidad.
Y creo que también es más evidente porque tendemos a olvidar que muy cerca de Europa hay otro continente, África. Portugueses los ideias de Brasil que uniram aproximadamente parte de revolta, no 220 milhões en la UR y 120 milhões de tanques. And in Africa, there'll be 4.2 billion. So, how is the European Union prepared Entonces, for this? ¿cómo se está preparando la Unión Europea para esto, teniendo un continente así a solo unos pocos kilómetros de sus costas? Una vez más, intentemos poner a África y al Mediterráneo en la agenda de la Unión Europea. Oh, no perdamos el tiempo, porque debemos concentrarnos en Rusia, debemos concentrarnos en el vecindario oriental, debemos girar hacia Asia para enfrentarnos a China. Y ahí está, en esta realidad muy cerca de ti, lo que está ocurriendo dentro de ti y lo que está ocurriendo a tu lado, y se ignora. Estas no son las decisiones de líderes sabios y estratégicos, pero lamentablemente, esos líderes sabios y estratégicos brillan por su ausencia. Cuanto más siento que los desafíos se han vuelto complejos y más necesitamos una sabiduría profunda para resolverlos, menos a la altura está nuestro liderazgo. The less our leadership is up to the task. So, the best way to deal Así que la mejor manera de afrontarlo es guerra, guerra, guerra. Hay un enemigo en la puerta, los bárbaros en la puerta. Militaricémonos, preparémonos, olvidemos todos los problemas que tenemos. Sí, nuestras economías no están funcionando. No tenemos suficiente gente para nuestras economías, incluso donde hemos creado empleo. No hablemos de estas cosas. Concentrémonos solo en un asunto, los bárbaros en la puerta. Veamos cómo podemos mantenerlos fuera. Pero en realidad, no creo que la gente en la Unión Europea esté convencida de eso. No están seguros de si los bárbaros están en la puerta o si son ellos quienes dirigen sus países. Bueno, cada vez más, sí, el bárbaro parece ser a veces nuestra propia clase política. Pero es interesante, de nuevo, ¿qué significa esto en términos políticos? Como dijiste, en el siglo XIX, la población europea era de 2 a 3 veces mayor que la de África. Ahora será al revés, con África siendo de 2 a 3 veces mayor que Europa. Decirle a la gente que esto no significa nada, que no va a afectar la economía o la política, simplemente no tiene sentido. Y creo que desestimar todo este debate diciendo, oh bueno, eso es solo racismo si te preocupa que África sea ahora mucho más grande que Europa, está mal. Quiero decir, tendrá un impacto, y creo que vale la pena abordar este tema. Déjame también, sí, perdón. Yes, Glenn, I was going to tell you that what is really Sí, Glenn, iba a decirte que lo realmente asombroso, como has dicho, es que mientras tanto, África se está desarrollando. África se está desarrollando y cuenta con la presencia de Turquía, la presencia de Rusia, la presencia de China, la presencia de otros países. Así que África no está esperando a que la Unión Europea avance y se desarrolle. Creo que la Unión Europea ha sido tan miope al dejarse fuera de ese juego, a pesar de que solía ser un gran donante para África y todavía le da mucho dinero. Pero África creo se desarrollará no solo sin la Unión Europea, porque se está desarrollando sin la Unión Europea, sino que hay muchas posibilidades de que se desarrolle en contra de la UE. Y creo que esto es tremendamente miope. And I think this is so short-sighted. Sí, eso es lo que vemos ahora. No solo el auge demográfico, sino también que muchas de las economías de más rápido crecimiento están en África. Y vemos, por supuesto, a China como la principal economía que entra allí, ya un socio económico dominante en África. En los últimos 2 o 3 años, hemos visto a muchos gobiernos expulsar más o menos a los franceses y en su lugar acercarse a Rusia. Así que de nuevo, no quiero construir una imagen de amenaza en torno a China y Rusia. Si acaso, creo que deberíamos dedicar mucho más tiempo a armonizar intereses y a dialogar de verdad. No tengo ningún problema con eso. Es solo que debe haber cierto reconocimiento de que todo esto afecta a la geopolítica. Hay que abordar lo que eso significa, aprovechar las oportunidades mientras se mitigan los riesgos. Pero no veo nada de eso. Quiero preguntarte específicamente sobre los riesgos económicos. ¿Qué opinas de una fuerza laboral en disminución? No solo de la fuerza laboral, sino de una población en declive.
not just the workforce, but the shrinking population. Well, first of all, in terms of public Bueno, expenditure, ante todo, en términos de gasto público, habrá que gastar más en sanidad y más en atención a las personas mayores. Así que necesitamos construir un sistema de protección social más sólido. ¿Qué significa eso? Que necesitamos una economía próspera. ¿De dónde va a salir el dinero para sostener ese tipo de gasto social? Necesitamos una economía fuerte. Pero ¿cómo vamos a tener una economía fuerte si, incluso ahora, como muestran esas estadísticas, estamos perdidos de 1 millón de trabajadores al año? Y después de 2050 eso se acelerará aún más, se duplicará. after 2050, it will accelerate even more. It will double. You will lose practically 2 million a year. Perderás prácticamente 2 millones al año si no sustituyes a esos trabajadores. Quiero decir, hemos visto a Japón intentar robotizar. Sí hay funciones que se pueden automatizar, pero hay un límite a lo que se puede robotizar, especialmente cuando hablamos de cuidar a las personas mayores y en los hospitales. Y basta con decir que bastantes sistemas sanitarios en Europa, incluido el de tu país, Glenn, y el de mi país, no podrían funcionar sin médicos procedentes del extranjero. Así que sí, hay implicaciones serias para las economías si no cuentan con el número necesario de personas y junto con ese número, las competencias requeridas. Together with the required numbers, the required skills. So if you're going to have less children going to school, if you're going to Así have que, less young people si va a haber menos niños yendo a la escuela, universities, si va a haber menos jóvenes entrando en escuelas y universidades, ¿de dónde van a salir sus trabajadores de STEM? Las personas que piensan que quienes se ocupan de la demografía son conservadores o pertenecen a la derecha están siendo miopes. Creo que, del mismo modo que los conservadores no deberían rehuir mantener debates sensatos y racionales sobre la migración, los liberales también deberían tener en cuenta las implicaciones que se encuentran en gráfico. Ignorarlo, Yesaro, es hasta oversight por sus pisas. ignore it, at the risk of their countries. Well, that's the thing. That's the problem with political polarization. Bueno, because ese es el asunto. Ese es el problema con la polarización política. Los liberales y los conservadores se necesitan mutuamente para equilibrarse. Si los conservadores construyen muros para preservar al grupo, mientras los liberales tienden puentes, se necesitan ambos para mantener el equilibrio. En exceso, ambos lados fracasan, esencialmente, porque el lado liberal puede agotarse y volverse incapaz de reproducirse. Y cuando una sociedad no puede reproducirse, se activa un interruptor en la mente de las personas y suele producirse un muy desagradable. Mientras tanto, los conservadores, si se cierran demasiado, pueden caer en la xenofobia, la estancación y la hostilidad hacia el cambio. Stagnation, hostility to change. So you do need both, and you need them to balance each other. Así que sí, necesitas ambos y necesitas que se equilibren entre sí. Por eso es tan peligroso cuando se observan estas polarizaciones. La polarización ocurre, sin embargo, cuando los problemas no se abordan adecuadamente. En términos económicos, quiero decir, puedo imaginarme la reducción de la productividad, como decías, las presiones sobre el bienestar social, los mayores costes sanitarios, la escasez de mano de obra, el descenso del consumo, la disminución de la innovación y del espíritu emprendedor. Cualquiera de estos factores tendría un impacto bastante significativo. Pero en realidad, el descenso de la población es una variable independiente que impulsa todo este proceso de desarrollo. Y en cuanto a los riesgos políticos, ¿qué ves ahí? Yeah, political risks. Well, what is it that you see? Well, obviously the political risk is that while you have Bueno, obviamente el riesgo político es que, en términos económicos, la parte de la población que disminuye más rápido es la población en edad de trabajar. Pero cuando se trata de política, todos los mayores de 16 o 18 años tienen derecho a voto, y las personas mayores se han convertido en un electorado importante. Así que al cuidar de los mayores también se está tratando con el grupo de votantes más numeroso del país. Nos estamos moviendo hacia una situación en la que los intereses creados de la política a corto plazo se centrarán en atender las necesidades de los pensionistas y las personas mayores, simplemente para poder mantenerse en el poder. At the same time, to be able to do that, you need young people in employment. You need
middle-aged. Necesitas que los jóvenes estén empleados. Necesitas que las personas de mediana edad estén empleadas para sostener esa protección social. Por eso es un círculo tan vicioso. No se puede desconectar la política de la economía. Y creo que, con un electorado más envejecido, el riesgo es que sí, puede que sea un votante más sabio, pero al mismo tiempo hay que mirar más allá de nuestras propias necesidades. Yo soy uno de los mayores, así que me interesa tener un buen sistema que cuide de mí. Pero sé que tengo una nieta y debo pensar en ella. ¿En qué tipo de mundo va a vivir? ¿Qué tipo de economía sostendrá su calidad de vida? ¿Y a qué tipo de sociedad pertenecerá? Necesitamos un poco de previsión para pensar en eso. We must have a bit the foresight to think of this. And this is something which I think is also worrying about the European Union. Y esto es algo que también me preocupa de la Unión Europea. Glenn, siento que como en muchos sistemas parlamentarios, el cortoplacismo está integrado en el ciclo electoral. No se piensa en lo que va a ocurrir dentro de 25 años. Se piensa en cómo me va a afectar si hago esto dentro de 2 años cuando haya elecciones generales. Así que hay cortoplacismo en el propio ciclo electoral parlamentario. Pero aún más que eso, en la Unión Europea hay un cortoplacismo estructural incorporado en los fondos estructurales. Dice que quiere gastarlos para competir con China y con Asia, pero al mismo tiempo hay que gastar ese dinero en un plazo de 2 años. You have to spend this money in 2 years. How can you have a long-term investment? ¿Cómo se puede tener una estrategia de inversión a largo plazo para enfrentarse al poder científico y tecnológico que Asia, principalmente China, ha construido? Si observamos cuántos graduados salen de China y cuántos salen de Europa, no hay comparación. Así que no es de extrañar que cuando analizamos la tecnología, porque obviamente las disciplinas STEM también se ven afectadas por el declive demográfico, si no tienes los números, ni siquiera vas a tener a las personas en esos ámbitos. Cuando ves lo que está ocurriendo en materia de tecnología, siempre menciono el Instituto Australiano de Política Social, que hace un seguimiento de las 64 tecnologías cruciales para el siglo XXI. China lidera en 47 de ellas y la Unión Europea en 2. Así que obviamente todo esto tiene implicaciones, no solo políticas o geopolíticas, sino también económicas y tecnológicas. Es algo de enorme importancia. It's so important. Yeah. Well, it's again not just population, but what people are Sí, bueno, de nuevo no se trata solo de la población, sino de lo que la gente estudia. Las ciencias STEM son muchísimo más populares en lugares como China y Rusia, en comparación con lo que vemos hoy en Europa. Pero es interesante que, aunque Europa tiende a estar entre las peores en cuanto a declive demográfico, las principales regiones de crecimiento se encuentran en India y África, que siguen expandiéndose. Es interesante observar los cambios económicos y políticos que esto traerá. Mencionaste que tenemos que mirar 25 años hacia el futuro. Pues bien, esto nos lleva más o menos de nuevo a la nueva estrategia de seguridad nacional de Trump para Estados Unidos, porque afirma que Europa, en su trayectoria actual, será irreconocible en los próximos 20 años o menos. Y para evitar que Europa, como dice, se destruya a sí misma con sus propias políticas, la statskerry ingruppersmorfenenthemb odrstensu a la trajectoria de Trump. cultivating resistance to Europe's current trajectory, because it notes that a lot of the leaders which are pushing. Porque señala que muchos de los líderes que están impulsando políticas destructivas son o deberían considerarse ilegítimos, más o menos. Son autoritarios, reprimen la oposición política, censuran. Y por tanto, de nuevo, podría avecinarse un cambio de régimen. No creo que tengamos que esperar 20 años para ver las consecuencias de esto. El hecho de que Estados Unidos, bajo esta administración, no vea futuro en Europa es también una gran parte de por qué ahora está realizando un cambio enorme. Ya no puede dar prioridad a Europa, y por eso la misma estrategia de seguridad sugiere que Estados Unidos debe abandonar la idea de una expansión continua de la OTAN y también el enfoque en Europa. Así que las consecuencias ya están aquí, creo. Sería bueno ver, al menos ya sabes, quizá yo no tenga todas las soluciones ni tú,
pero sería bueno que al menos se debatiera este But it asunto. would be nice to see My- this my issue fear- discussed, though, at least. Yes, exactly, exactly. My fear, Glenn, is Sí, that exactamente, there might be the exactamente. tendency, if Mi I temor, read the Glenn, situation es que pueda haber una present, tendencia, si interpreto bien la situación, we'll see this a que el liderazgo actual de la as a UE blip. vea esto como una Trump. anomalía, una cosa de When Trump. Trump goes away, Cuando Trump desaparezca, things pensarán que will simplemente be volveremos a vivir go felices back- para siempre, back to lo cual me the parece muy way they were out, superficial. which I think is Todos very los temas que hemos tratado son muy At least complejos. No se start puede tener una all solución the mágica issues para that we ellos, discussed. lo que significa que realmente hay que Can't reflexionar simply sobre find a ellos solution y to them, debatirlos which means that seriamente. then you really need to reflect about them and to discuss about them. But if you are not even going to reflect and Pero si ni discuss them, siquiera vas a how are you reflexionar y going to do debatir that? sobre estas cuestiones, European ¿cómo vas a Union construir una doesn't change estrategia because para la of Unión the Europea when en it un was mundo tan colonial cambiado y and to learn multipolar, to live with uno en el que others, tiene que aprender and not humildad, convivir con equally los demás dreaming y dejar de of soñar zero con que es el tolerance, centro del and that you mundo, can dictate capaz to de others dictar not no only solo lo what que they otros should deben do hacer in en su relation relación with you, contigo, but sino also también en relation sus with relaciones others. entre ellos. Recently, I was following Recientemente, what the estuve Qatari siguiendo energy lo que dijo el minister ministro de Energía de regarding the Qatar tax that the European sobre el Union impuesto wants que la to Unión impose on Europea Qatar, quiere imponer a Qatar because of por el the impuesto verde. green Ya sabes, como el gas legislation. también se considera You know, parte de la huella de as carbono, gas tienen que is pagar ese considered also, impuesto. part of the carbon footprint, they have to pay them a tax. The Qatari energy minister said, but this is very strange. El ministro de Even when Energía it de comes Qatar to us, dijo, because we are esto es selling muy them, extraño, we are incluso para selling nosotros, gas, porque les but estamos now they vendiendo want to gas. impose the tax, not Pero only ahora on quieren us, imponer el impuesto no but solo a also nuestro comercio to con have our Europa, trade sino también a rest nuestro well. comercio con el resto How del can mundo. you have Quiero having decir, this? ¿cómo se puede tener la arrogancia de imponer a otros países lo que no hacen con ustedes, sino con terceros, con otros? Así que, a menos que la Unión Europea realmente se mire a sí misma y con humildad empiece a comprender cuál es su verdadera posición en el mundo actual y cómo construir un futuro para sí misma, se va a meter en un agujero cada vez más profundo. It's going to get itself into a deeper hole. Yeah. Well, I think you're right. This Sí, excessive bueno, focus creo on que tienes razón. personalities, I think, is a Este problem. enfoque excesivo en las Trump personalidades didn't, es un appear out problema. of nowhere. He's Trump a no apareció de la figure nada, of, es un síntoma de cambios más amplios, unique in único a his su own manera. ways. Pero aún It's a así, symptom, though, of un the síntoma de social los cambios economic socioeconómicos y political políticos que changes se that are coming. avecinan. So, Más que nada, more creo than que es anything, una I think it's figura a de transitional transición. figure. There's No not habrá much vuelta al to discuss, pasado una but vez we que have se to go retire. back to the Creo past. que en Europa ignoramos que en Estados Unidos está surgiendo toda una nueva clase política. Personas que ven la hegemonía global como una carga, algo que destruye la república. Les preocupa profundamente el auge de este autoritarismo liberal, en el que las referencias constantes a los valores se utilizan para censurar, difamar y socavar la democracia, así como los valores tradicionales de la sociedad. Y también hay una parte creciente de estadounidenses que con razón piensan que Europa está acabada, económicamente, socialmente, políticamente, y especialmente a nuestros handes ineptos. No tú, por supuesto, pero un establecimiento. But it is, there's something to it, you know. Sometimes I wonder, Glenn, because of our A veces me pregunto, Glenn, debido a nuestra experiencia histórica como un país pequeño, siempre hemos sido una colonia. Así que creo que percibimos el colonialismo allá donde lo vemos, e incluso a veces donde no lo hay. Pero me pregunto qué ha pasado desde la Segunda Guerra Mundial. La Unión Europea, o más bien los líderes europeos, poco a poco, generación tras generación, ni siquiera se dieron cuenta de que se estaban convirtiendo en colonos de Estados Unidos. Pasaron a formar parte de esa cultura de dependencia de la que temen separarse. El padrino que los ha mantenido y bajo cuya protección han prosperado durante los últimos 80 años. Y ahora están entrando en pánico, porque ese padrino, ya sabes, no quiere mantener más ese tipo de relación. Doesn't want to keep that kind of relationship anymore. And instead of growing up, Y en lugar de madurar, están entrando en pánico y comportándose como lo hacen ahora, queriendo continuar la guerra en Ucrania en lugar de intentar realmente encontrar una solución. En los últimos 3 o 4 años se han perjudicado a sí mismos hasta el punto de cortar una buena fuente de energía, y ahora tienen que importar energía mucho más cara. Todo esto está ocurriendo mientras su economía se vuelve mucho menos competitiva.
Al mismo tiempo, Ways er frente cabe de grito que deblen que se encuentre que den tafe de vista de demographic decline, which they are not addressing seriously. I agree. When J.D. Vance argued Estoy de that acuerdo. America does Cuando J.D. Vance argumentó que Estados Unidos no necesita vasallos, sino socios, me pareció interesante. Cuando el amo tiene que decirles a sus esclavos, más o menos, que deben fortalecerse y empezar a velar por sus propios intereses. Eso debería haber sido una llamada de atención. Pero a medida que Estados Unidos se aleja de Europa en este mundo multipolar, el primer instinto de los europeos fue, bueno, no podemos dejar que los estadounidenses se vayan. Subordinémonos y no hagamos lo que queramos. Pongámonos en fila frente al escritorio de Trump como buenos colegiales y firmemos cualquier acuerdo comercial que nos ponga delante. El problema aquí es que, si te subordinas, ignoras los intereses nacionales básicos. Te vuelves aún más irrelevante, y eso es lo que los estadounidenses están viendo. Están perdiendo todo interés mientras Europa continúa con este declive. Por eso sostengo que deberíamos hacer exactamente lo contrario, es decir, obtener más tecnología china, energía rusa y conectar con otros centros de poder. Prosperamos, ganamos autonomía política y quizá, si los líderes europeos también demuestran algo de valor, entonces Washington podría llegar a respetarlos un poco. Yes, I think if you do not have any self-respect, Sí, creo que si no tienes ningún respeto por ti mismo, ¿cómo puedes esperar que los demás te respeten? ¿Cómo puedes esperar que te respeten? En el caso de la Unión Europea veo que el único futuro viable es reconocer este mundo multipolar y no dejarse dominar por ninguna gran potencia, sino construir relaciones con todas las potencias y con el mayor número posible de países diferentes. Me gusta la forma en que Jaishankar intenta explicar la política exterior india. No se trata de ser no alineado, sino de estar multialineado y de mantener relaciones con el mayor número posible de países diferentes. Creo que el viejo dicho de no poner todos los huevos en la misma cesta debería ser una buena política orientadora para que la Unión Europea salga del lío en el que se encuentra. No solo ha puesto sus huevos en una sola cesta, sino que además está saltando sobre ellos y haciéndolos pedazos. No poner todos los huevos en la misma cesta es en esencia también el núcleo de la geoeconomía, diversificar por todos los medios. Eso es bueno para ti. Bien, con los sabios comentarios que acabas de hacer en referencia a Jaishankar, parece un buen momento para dejarlo aquí. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo y espero que podamos volver a hablar de esto más adelante. Gracias. Adiós. Thank you. Goodbye.